Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar acá para terminar la serie de los versículos más comunes que utilizan los cristianos para estar en contra de las relaciones entre personas del mismo sexo. El único y último versículo que nos compete en esta serie lo encontramos en Romanos capítulo 1. Si es el único video que has visto, te invito a ver videos que ya hice sobre Sodoma y Gomorra, sobre Primera de Corintios, sobre la creación. Este es el video que termina la serie. Y la verdad es que lo dejé de último porque justamente para muchos cristianos este es como el capítulo que define la postura de Dios ante la homosexualidad. Es un versículo que se encuentra en el Nuevo Testamento, está en una carta paulina, menciona explícitamente relaciones coitales entre hombres, pero verdaderamente esto podría ser un argumento para la iglesia rechazar las relaciones comprometidas, honestas entre dos adultos que se respetan y se aman y básicamente se enamoraron entre ellos. Bueno, miremos ahora por qué con argumentos teológicos, exegéticos, argumentos bíblicos vamos a poder descubrir qué es lo que verdaderamente quería decir Pablo con este capítulo. Pero bueno, vamos al texto. Obviamente es importante ir directamente al texto para poder analizarlo. Y bueno, Romanos 1 es el inicio de la carta de Pablo a los romanos, ¿verdad? Entendamos que es una carta paulina, es decir, fue escrita como carta a un público específico, que en este caso era la iglesia que estaba emergiendo en Roma, el imperio. Entonces el inicio de la carta son salutaciones, son Pablo hablando que no se avergüenza del evangelio y está hablando un poco de la culpabilidad del hombre en el sentido del proceso espiritual desde que, Dios nos creó hasta cómo ha venido la naturaleza humana. Entonces vamos directamente a los versículos que nos competen, los versículos que son interpretados que Dios habla directamente de la homosexualidad. Y dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Bueno, entonces cualquiera que escucha esto dice, está bastante claro. Y sí, lo está. De hecho, aquí yo no vengo a inventar la volada en el sentido que lo dice. Pablo está teniendo estos adjetivos bastante negativos en cuanto a lo que él está viendo y experimentando que está sucediendo en relaciones sexuales entre personas, en este caso hombres, del mismo sexo. Ya voy a decir por qué hablo de hombres y no de las mujeres. Ahora, analicemos un poco las palabras que utiliza Pablo para referirse a estas actividades. Bueno, entonces ya leímos el texto y antes que sigamos en esto quiero decirte que hay algo muy importante para entender y leer la Biblia y estudiarla y analizarla. Hay algo que se llama el análisis histórico-crítico, el análisis histórico-literario y obviamente análisis que te ayudan a entender el contexto de la escritura de dos formas. Obviamente como un libro de fe, un libro religioso, un libro que nos habla de la experiencia de los hombres con la divinidad, con Dios, y también un libro que fue escrito en un contexto determinado para un público determinado. Entonces hay que tener en cuenta estas dos cosas porque hay un método que hace muchísimo daño a las personas y todavía ciertos grupos, ciertas iglesias, principalmente las fundamentalistas, principalmente denominaciones como las bautistas todavía, creen en el método básicamente literal. Leer la Biblia literal, como eso fue lo que está escrito, hay que leerlo literal, sin tomar ningún tipo de consideración al
propósito del autor o a la recepción de las personas, del público, o lo que era la cultura en el momento. Así que si sos de los que lee la Biblia literal y de verdad cree que la esclavitud tendría que ser válida, o que cree que el cielo se abre y cae la lluvia, o que cree que la tierra es plana, o que el sol gira alrededor de la tierra, no es para vos este video. Pero si a vos te interesa saber de verdad, o sea, por qué existen estos estudios para entender el propósito de Pablo y a qué se refería, sigamos. Entonces, primer punto para analizar Romanos. Hay algo que se llama el contexto literario, y aquí ni siquiera me refiero a, como ya les dije, el contexto cultural, sociológico, político. No, el contexto literario es que hay que ver un capítulo en su entorno literario. ¿Cuál es el capítulo que le precede? El capítulo que sigue, la unidad del libro como tal. Y aquí Romanos es interesante porque es un libro que ha llevado a tanta gente hacia la fe en Cristo Jesús, porque es un libro, para mí, cuando era adolescente era mi libro favorito, porque te hablaba tanto de la gracia de Dios, te hablaba de la fe de Dios, el perdón de los pecados, las buenas obras y la voluntad de Dios, que es buena y perfecta, agradable. Te habla de la fe en Jesucristo. Y es un libro que a la vez ha sido usado como un arma por tanto tiempo para la comunidad LGBT, justamente por el primer capítulo, sin tomar en cuenta la unidad como tal. ¿Cuál es el propósito de Pablo al escribirlo? Pablo comienza la carta hablando de su misma fe en Cristo. Como les decía, él no se avergüenza, y él empieza a hablar que ya la salvación no es solamente para el judío, sino también para el griego, es decir, para todo aquel que no es judío, el gentil. Como su público es Roma, y está dándoles a entender que ellos también pueden ser parte del cuerpo de Cristo, de ser parte de la iglesia, pero les empieza a contar desde el inicio por qué es que ellos, a pesar que no son judíos, también en un sentido son culpables en el sentido de entender la degradación del ser humano, de entender malas decisiones que se toman y de tener la esperanza también en Cristo. Entonces, empezamos hablando del pecado, del proceso pecaminoso del hombre, pero Pablo lo hace porque capítulos después va a hablar que todos somos pecadores, que no hay nadie que crea que uno es peor que otro, porque todos necesitamos la gracia de Dios. Entonces, enfocarse solamente en este primer capítulo para culpabilizar a otros es básicamente hacer todo lo opuesto que lo que Pablo tenía en mente. Entonces, Romanos, esta carta, está dirigida y está explicando y comenzando a explicar un pecado muy específico, un comportamiento muy específico, que es el de la idolatría. De hecho, Pablo lo menciona muy claramente al decir que cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes y semejanzas de hombres, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Está hablando específicamente de la idolatría. ¿Y por qué entonces de repente empieza a hablar que se entregaron a pasiones vergonzosas, incluso las mujeres, y que los hombres cambiaron también ese uso natural? ¿Por qué? Porque las prácticas en Roma en ese momento, había muchas prácticas de idolatría en dependencia de que son rituales sexuales. Entonces tomen en cuenta que esto está específico para la cultura romana, y aquí sí el contexto sociológico, el contexto cultural es fundamental, porque es una carta específica que sí podemos sacar teología, porque estamos hablando de la naturaleza del ser humano, de la salvación de Cristo como una unidad, pero hay muchas cosas que hay que entender por qué hace estas comparaciones Pablo, porque esta era la forma en que los romanos se relacionaban entre ellos. Así que ahora en la siguiente parte del video nos vamos a enfocar en estas tres palabras. ¿Por qué utilizó la palabra vergonzosa? ¿Por qué lascivia, lujuria? Y también vamos a hablar mucho de la naturaleza como tal. Entonces, primero vamos con vergonzosas. ¿A qué se refiere Pablo con pasiones vergonzosas? Vergonzosas. ¿Por qué Pablo empieza describiendo este tipo de actos como vergonzosos? Bueno, justamente la cultura romana tenía en un gran estima el honor. Es decir, tener honor era la característica, el valor más importante en la cultura romana. Y que como ya hemos visto en muchos videos, y por eso es que no lo voy a desarrollar tanto y lo dejo como primer punto, está hablando de vergüenza, que un hombre tenga relaciones con otro hombre como vergüenza, porque su honor se ve manchado porque se pone en una posición femenina. Esto ya lo hemos visto, es una temática muy frecuente en Levíticos también, como en Primera de Corintios. O sea, la vergüenza de rebajarse
reduce en esta cultura a la posición femenina. Entonces, decir hoy en día que es un acto vergonzoso la homosexualidad, que ya vimos, ¿verdad?, que es un término que se inventó hace poco, pero sigamos ocupando ese término, lo que estás diciendo es que de verdad crees que es vergonzoso enamorarse de otro hombre o tener relaciones sexuales con otro hombre. Pero tenés que analizar a qué te referís con vergüenza. ¿Por qué? Porque todavía seguimos en una cultura sumamente patriarcal donde ser mujer, donde lo femenino es visto de menos. Ahora, pasiones. Es decir, dice pasiones vergonzosas. Ya vimos la vergüenza, ahora ¿por qué pasión? Bueno, también en este contexto romano, los romanos ni siquiera, bueno, ninguna civilización tenía la noción de orientación sexual. Eso ya lo dejé claro en otro video, ¿verdad? El término homosexual es de finales de 1800, no había ninguna teoría psicológica, ni genética, ni sexual que hable de la orientación. Ellos tenían esta mentalidad de un hombre, ni siquiera hetero, porque tampoco existía, pero un hombre podía tener relaciones sexuales tanto con hombres como con mujeres, porque ese es su carácter de lujuria, de desenfreno sexual. No había ningún tipo ni noción de, le gustan los hombres o le gustan las mujeres. No, era como, es un ser humano, voy a tener relaciones sexuales con esa persona, sobre todo porque también ya vimos que esto era una relación de poder. El que penetraba al otro era generalmente el que tenía mayor estatus social. Entonces, ya vimos también en el versículo de Primera de Corintios que Malacoy en realidad y Arsenokotai son términos de alguien joven, alguien vulnerable, alguien que probablemente daba servicios sexuales a otra persona. Entonces acá está Pablo diciendo como es vergonzoso, sos un hombre con otro hombre, y aparte es lujuria porque no tenía Pablo esta noción de te gustan los hombres porque estás enamorado, porque los romanos no lo hacían tampoco en ese sentido. Era, de hecho, hay muchos historiadores, muchos teólogos que tienen la teoría que Pablo está dando un ejemplo muy específico, que es el del emperador Calígula. No es un rey, ¿cómo se dice? Sí, pero era un imperio, pero ¿cómo se le dice? Era el emperador. Entonces, este hombre tenía fama justamente de su desenfreno sexual. De hecho, cometió muchos crímenes. Ahora dichos crímenes porque era emperador, no es como que iba a ser condenado, pero tenía mucho abuso de poder. Entonces, probablemente hay muchos historiadores que dicen de que Pablo tenía en cuenta y tenía en mente a este emperador en específico cuando habla de desenfreno sexual y de pasiones vergonzosas. Bueno, ahora una palabra fundamental, naturaleza. El versículo dice que aún las mujeres dejaron el uso natural de sus cuerpos, ¿verdad? Y la verdad es que tampoco, eso que te imaginas, de hecho cuando yo salí del closet o me sacaron en realidad, este fue el versículo que me leyeron. Me sentaron, estaba en un café, tenía como un croissant ahí enfrente, ni me lo comí, se quedó ahí entero. Y el versículo que me sacaron fue este: aún las mujeres dejaron el uso natural de sus cuerpos. Pero la verdad es que nunca, en ninguna teoría ni del siglo I, ni de los padres de la iglesia, nunca se pensó que se estaba refiriendo al lesbianismo. O sea, primero, porque la mujer era vista tan de menos que, o sea, ni les interesaba saber la vida sexual de las mujeres. Es decir, ni se les ocurría pensar que la mujer iba a estar con otra mujer, aunque después empezaron como poetisas, como Safo, ¿verdad?, a hablar un poco de esto, pero no se les ocurría. En realidad, aquí está hablando del sexo anal, o sea, nada que ver con la homosexualidad. Aquí está hablando de la naturaleza vista desde el punto de vista greco-romano, del Imperio Romano, donde la naturaleza era primero todo aquello que producía vida. Es decir, que si hoy en día vos utilizas este versículo para atacar o para justificar tu perspectiva de que las relaciones entre el mismo sexo no son bendecidas por Dios, entonces está bien. Pero si vos decís esto, quiere decir que no podés masturbarte, no podés tener sexo anal, no podés masturbar ni que te masturben, no podés incluso tener relaciones sexuales con condón, no lo hagan. Es ilógico, es decir, si vos deseas interpretar naturaleza como pene igual vagina, así no es lo que tenían en mente en los escritores, el escritor Pablo y el receptor, los romanos. Era todo aquello que producía vida. Así que si es lo que interpretas está bien, pero espero que no seas hipócrita y también mantengas la línea entre estos otros puntos. Además, siguiendo el punto de la naturaleza, que es el punto más importante en este argumento, hay que tomar en cuenta que la naturaleza como lo entendemos hoy en día no era una noción, un concepto que los judíos comprendían. De hecho, la palabra naturaleza que entendemos en esta carta de Pablo nunca aparece en la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento llamado la Septuaginta. No aparece. Entonces, el término en realidad es un término muy romano
que Pablo utiliza para que la gente lo entienda, que es acuñido de los estoicos, del estoicismo. Esta perspectiva, esta filosofía de los romanos es básicamente que el ideal o natural es la razón, es este ideal donde todo está bien, donde tenés tus mejores valores, donde no sos ocioso, donde todo tiene un propósito para el bien de la sociedad, el bien tuyo como ser humano. Entonces son esta escala de valores romanas. Nunca están pensando en un aspecto biologicista o genético. Están hablando que para ellos lo natural es justamente esta medida de los estoicos, de la razón, del ideal, de ser tu mejor versión. Suena muy libre de autoayuda, pero es la forma más fácil de explicarlo. Ahora, también si nos vamos al concepto de natural del primer siglo o de los primeros escritores cristianos o padres de la iglesia, puedes ver, digamos, que a San Agustín, o incluso hay libros como Filo, que estamos hablando de Roma, un filósofo, también dice que lo natural es parir hombres, o sea que no es natural para la mujer parir mujeres, a ese punto, porque lo ideal, lo máximo era ser un hombre, y la mujer era como un hombre mal hecho, básicamente. Entonces a lo que vamos es que no podemos simplemente tomar términos actuales y pensar qué es lo que tenía en mente el autor, porque no funciona así. Entonces, básicamente al final, como siempre digo, ya terminé la serie. Mi propósito nunca es convencerte de nada, es que vos mismo te cuestiones estas cosas, porque cuestionarse está bien. Es decir, pensar que sos menos cristiano por pensar y analizar y razonar la Biblia es ilógico, porque Dios nos hizo seres pensantes y Dios nos dio herramientas para poder llegar a la raíz de su palabra, porque palabra, recordemos, es Jesús es el verbo, es Dios hecho carne. Yo no adoro a la Biblia es el libro que me lleva a entender a la divinidad, pero yo no la adoro. Yo tengo que poder analizarla, escudriñarla para poder llegar a la verdad. Entonces, como digo, cualquier duda, comentario, ni les digo porque probablemente ya los están dejando. A veces dejan comentarios, ni siquiera ven todo el video. Pero bueno, espero que sigan viendo el contenido. Ya va a ser un poco más genérico, y de hecho ni siquiera más genérico, va a ser más específico a la comunidad LGBT cristiana, porque a veces cansa tener que crear un contenido para justificar tu existencia, y no debería de ser así. Así que el próximo contenido es algo mucho más práctico, mucho más aterrizado, y ya dejando un poco esa conversación de Dios me ama o no, porque sí, Dios me ama, aunque no te guste.